entender en qué consiste la energía que nos llega del Sol, lo que llamamos el espectro solar, tenemos que entender lo que es la radiación electromagnética, ya que la radiación del Sol no es otra cosa que radiación electromagnética. Pero por otro lado, la radiación electromagnética no es algo que sea exclusivo del Sol. Todos los cuerpos emitimos radiación. Todo lo hacemos en base a una ecuación que es la ley de Wien, que un poquito más adelante en el video vamos a tratar de explicarla. Pero primero, para poder entender bien en qué consiste la radiación, deberíamos ver cómo se comporta la radiación. La radiación electromagnética tiene un comportamiento ondulatorio. Se suele dibujar como una función sinusoidal. Esto puede ser complejo al principio de entender porque es algo que no es visible para nosotros. O sea, en general no podemos ver esta radiación. Una pequeña parte del espectro sí, pero nunca vemos estas perturbaciones con forma de onda. Como si la vemos, por ejemplo, cuando tiramos una piedra a un lago. Ahí también estamos haciendo una perturbación ondulatoria, pero estamos viendo la olita. O por ejemplo, cuando las olas golpean en la costa. El comportamiento de la radiación electromagnética es igual que en ese tipo de emisiones de ondas mecánicas. La diferencia es que en las ondas mecánicas, como el oleaje, la perturbación está avanzando a través de un medio material, que en ese caso es el agua. En cambio, en la radiación electromagnética, el avance de esta radiación no requiere materia, por eso no podemos ver la perturbación. El hecho de que no requiera materia hace que sea posible que la radiación llegue desde el Sol a la Tierra atravesando el espacio vacío que separa estos dos cuerpos. Sin embargo, por más que no lo veamos, la radiación electromagnética se comporta de a pulsos. Y nosotros, para entenderla y para poder clasificarla, una de las primeras cosas que tenemos que hacer al analizar estos pulsos o estas ondas es ver la distancia que hay entre dos cimas consecutivas de una onda. A eso lo llamamos longitud de onda. Sería la distancia que hay entre dos crestas sucesivas. Si lo imaginamos con una onda mecánica, sería la distancia que hay entre dos olas consecutivas. Esta longitud de onda puede tomar, en el caso de la radiación electromagnética, valores amplísimos, desde valores tan pequeños como la millonésima parte de un milímetro hasta valores tan grandes como cientos de kilómetros. La distancia puede ser muy variable. En todos los casos, la radiación esta no requiere materia para avanzar. Un ejemplo que yo siempre suelo utilizar es el sonido. Ahora ustedes me están escuchando. El sonido es una onda mecánica. Puede desplazarse gracias a la perturbación del aire. La perturbación de la materia, que es captada por mi oído, capta esta perturbación como una vibración y yo escucho. Pero si hubiera vacío en el espacio exterior, por ejemplo, el sonido no se puede desplazar porque no tiene cómo avanzar, ya que no hay materia. En cambio, la radiación electromagnética sí puede avanzar en el vacío. La luz es un ejemplo. La luz del Sol atraviesa el espacio vacío que separa los planetas y llega hasta nuestro planeta y a otros planetas más. Tengamos en cuenta siempre que esta radiación no requiere materia para avanzar. Y por otro lado tiene una velocidad que es la máxima velocidad posible según las leyes de la física actuales, que es la velocidad de la luz, unos 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad con la que avanza toda la radiación electromagnética, muy superior a la velocidad de avance de cualquier onda mecánica, como por ejemplo el sonido. Entonces vamos a ver, en base a la longitud de onda nosotros vamos a poder estimar la frecuencia de la radiación. Llamamos frecuencia de la radiación a la velocidad, a la repetición de un evento con el paso del tiempo. En el caso de la frecuencia de las radiaciones, ¿cuántas veces pasa una onda por determinado lugar? Si nosotros comparamos una radiación que tenga una longitud de onda amplia con respecto a una radiación que tenga una longitud de onda corta, voy a ver que a menor longitud de onda, mayor es la frecuencia. O sea, más veces puede atravesar un determinado lugar una onda. Entonces, la frecuencia aumenta conforme disminuye la longitud de onda. Y lo opuesto también es verdad. La frecuencia disminuye conforme aumenta la longitud de onda. Tengamos en cuenta que la energía de la radiación está vinculada directamente a la longitud de onda y a la frecuencia. Yo podría decir que a mayor frecuencia tengo más energía y a menor frecuencia tengo menos energía. Y esto es fácil de ver si entiendo la energía como algo que pueda percibir fácilmente. Si me imagino que cada onda es un golpe, yo comparo este avance, voy a ver que están espaciadas las ondas, y si comparo con este avance voy a ver que están seguidas. O sea, tengo más energía acá. Tengo más energía conforme disminuye la longitud de onda. Una vez que entendí eso, lo que podemos hacer es
clasificar a la radiación electromagnética de acuerdo a las longitudes de onda. Y para hacer eso se suele siempre utilizar como ejemplo la única porción de la radiación electromagnética que podemos ver, que es lo que denominamos luz visible. La luz visible corresponde a longitudes de onda que van desde más o menos los 750 nanómetros hasta los 380 nanómetros. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Nosotros, a la fracción de radiación electromagnética que está ubicada entre los 750 nanómetros y los 380 nanómetros, lo vemos y lo denominamos luz visible. De hecho, la radiación de 750 nanómetros corresponde al color rojo y la radiación de los 380 nanómetros corresponde al color violeta. Podemos decir que el color rojo tiene una menor energía que el color violeta porque su frecuencia es menor a causa de que su longitud de onda es mayor. Y cada color del espectro visible va a tener una longitud de onda determinada. La presencia de todos los colores juntos en la luz se manifiesta como una luz blanca. Y esa luz blanca se puede difractar en sus diferentes componentes al atravesar un prisma. Por ejemplo, las gotas de agua en el cielo, muchas veces pueden actuar las gotitas como prismas, separando la luz visible en los 7 colores del espectro: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, que eso pasa cuando vemos un arco iris. Que nosotros podamos ver esta parte del espectro no quiere decir que sea lo único que existe. Hay radiaciones que tienen mayor longitud de onda que el rojo y radiaciones que tienen menor longitud de onda que el violeta. Las radiaciones que tienen mayor longitud de onda que el rojo se llaman infrarrojos. Los infrarrojos, más o menos hasta una longitud de onda de 1 milímetro, hay diversos, hay muchos, nosotros no lo podemos ver, pero hay animales que los pueden ver. Por ejemplo, las serpientes pueden ver las emisiones de infrarrojo de los seres vivos, eso les permite identificar a sus presas. Nosotros mismos, con alguna pantalla, algunos lentes que permitan ver el infrarrojo, podríamos ver este tipo de radiación. Que si bien no la podemos ver, la podemos percibir como calor. Térmicamente la podemos percibir. No es exclusivo del infrarrojo la percepción del calor, pero es una señal de que podemos estar en presencia de infrarrojos. Con longitudes de onda más bajas que el violeta, hasta más o menos los 20 nanómetros, tenemos lo que denominamos ultravioleta, que es una radiación de mayor energía. El ultravioleta tiene más energía que el infrarrojo. Nuevamente, nosotros no lo podemos ver a no ser que tengamos lentes especiales que nos permitan ver el ultravioleta, pero hay todo un mundo de radiación ultravioleta dando vueltas, y algunos animales, como las abejas, como algunas mariposas, pueden ver patrones de UV en los pétalos de las flores que les indican los caminos hacia los nectarios, que sería la parte de la flor que le da el néctar al insecto. O sea que hay radiaciones que nosotros no podemos ver y que están. Nosotros podemos seguir clasificando del infrarrojo hacia allá, hasta más o menos 1 metro, siempre hablando de la distancia que hay entre onda y onda. Hasta longitud de onda de 1 metro tenemos lo que denominamos microondas, que son las que utilizamos, por ejemplo, en los hornos microondas. Y por encima de 1 metro tenemos las ondas de radio, que las usamos en comunicación. Las ondas de radio son ondas de longitud de onda muy alta, o sea, son de muy baja frecuencia, pero siempre se desplazan a la velocidad de la luz, por eso permiten comunicaciones casi instantáneas desde un punto del planeta al otro. Por debajo de 20 nanómetros, ya llegando a escalas que están por debajo de nanómetros, ya hablando tal vez de Armstrongs en lo que respecta a unidad de longitud, vamos a tener los rayos X, que los conocemos porque son los rayos que usamos para la radiografía, y luego los rayos gamma, que son asociados a reacciones nucleares, radiaciones de muy alta energía, que de hecho el Sol en sus emisiones emite básicamente radiaciones que componen gamma, X y UV, visible e infrarrojo. Para saber qué tipo de radiación emite un cuerpo, vamos a la ley de Wien. La ley de Wien lo que dice, vamos a ponerla acá, la ley de Wien lo que dice es que la longitud de onda máxima de emisión que tiene un cuerpo depende de una constante, que es la constante de desplazamiento de Wien, y de la temperatura del cuerpo. Entonces podemos ver que la relación entre la temperatura del cuerpo y su longitud es inversamente proporcional. A mayor temperatura tiene el cuerpo, más baja es la longitud de onda y por ende más energética es la radiación que emite. La temperatura del Sol, que ronda los 6000 grados Kelvin,
Se suele usar Kelvin como unidad cuando uno utiliza ecuaciones en física. La radiación del Sol se ubica la máxima en el visible, en unos 400 nanómetros, pero si la quisiéramos desglosar, podríamos decir que tiene un 9% de UV, X y gamma, alrededor de un 41% de visible, de luz visible, y un 50% de infrarrojo de alta frecuencia. En cambio, si yo usara esta ecuación para ver la emisión del planeta Tierra, considerando que la temperatura del planeta Tierra es de 15 grados Celsius, haciendo la conversión a Kelvin, me encontraría con que la Tierra emite en infrarrojo. En infrarrojo, no como el infrarrojo del Sol, sino con infrarrojos de una menor frecuencia, de una mayor longitud de onda. La Tierra básicamente emite en infrarrojo. Por suerte, nuestra atmósfera, las radiaciones más energéticas del Sol son captadas en la parte alta de la atmósfera, se consumen ahí generando lo que conocemos como ionosfera, formando el plasma de la ionosfera, se consume la totalidad de los rayos gamma y la totalidad de los rayos X y gran parte de la radiación UV. El resto de la UV es filtrada por la capa de ozono. Por suerte, estas radiaciones nocivas no llegan a la superficie, si no la vida no sería posible. Si nosotros analizáramos la cantidad de radiación solar que llega a la parte alta de la atmósfera, justo en la región donde está ocurriendo esta formación de ionosfera, la cantidad de radiación que llega es relativamente constante y la llamamos constante solar. Tiene variaciones con el paso del tiempo, pero en escalas de vida humana es relativamente constante y tiene un valor de 2 Langley por minuto. Langley es una unidad específica de insolación solar que equivale, un Langley equivale a 1 caloría por centímetro cuadrado. Una caloría es una unidad de energía. La caloría es la unidad que se permite entender de este modo. Es la cantidad de calor que yo le tengo que dar a 1 gramo de agua para que aumente la temperatura 1 grado Celsius. O sea que 2 calorías, que serían los 2 Langley, equivaldría a la cantidad de calor que tiene que dársele a 2 gramos de agua para subir la temperatura, a 1 gramo de agua para subir la temperatura 2 grados Celsius. En 1 centímetro cuadrado, que sería esto. Puede parecer poco que la radiación que viene del Sol son 2 Langley, pero piensen que estamos diciendo que son el calor suficiente en esta superficie para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua en 2 grados. Esta superficie, el planeta tiene mucho más que 1 centímetro cuadrado, así que vamos a ver que es una gran cantidad de energía la que llega al planeta Tierra a través de la constante solar. La distribución no es equitativa, porque el planeta, al tener una forma geoide, llega mucha más radiación a las zonas de baja latitud que a las zonas de alta latitud, casi el doble. Así que no está distribuido de modo equitativo esta radiación en el planeta, recibe mucha más radiación las zonas de baja latitud que las de alta latitud, pero en promedio podríamos decir que llegan a la alta atmósfera 2 Langley por minuto. Bueno, vamos a dejar acá el video para no hacerlo muy largo. En este video explicamos básicamente lo que es la radiación electromagnética para entender el componente de la radiación solar. Cualquier duda que tengan la pueden hacer en la caja de comentarios, así como cualquier comentario o sugerencia, y nos vemos en el próximo video.